Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a WLS Abogados, un canal donde hablamos de diferentes temas de derecho para el público en general. En esta ocasión voy a tratar un tema que tiene relación con el registro civil y con el otorgamiento de pensiones. ¿Qué relación tiene el registro civil con el otorgamiento de pensiones? Pues mucha, ya que dependiendo de cómo estemos registrados en el registro civil, en el acta de nacimiento, en el acta de matrimonio o en el acta de defunción, será primordial para que podamos tener derecho al acceso a una pensión de viudez, que es lo que voy a tratar en este momento. Así que vayan por pluma y un cuaderno para que anoten, porque esto que les voy a decir son recomendaciones que son tremendamente efectivas. Bueno, pues una vez dicho esto, no olviden suscribirse a nuestro canal y sigamos adelante. Para poder obtener una pensión de viudez, se necesitan, son pocos requisitos realmente, se necesita, presentar la identificación de la persona titular. Estamos hablando titular, tal vez ya sea activa en el IMSS o en el ISSSTE, o que ya está jubilada o pensionada en el IMSS o en el ISSSTE. Tendremos que presentar la identificación de esa persona. Tenemos que presentar su acta de nacimiento original con copia, así como su acta de defunción original y copia, ¿sí? Y en su caso el estado de cuenta del Afore. En su caso, porque no en todos aplica, ya que hay personas que se retiraron, o sea, se pensionaron o se jubilaron antes de que existiera inclusive el SAT, y que fallecieron en fechas recientes, a lo mejor hace un año o dos. ¿Ok? Aparentemente es muy sencillo. El problema, además hay que mencionar que la persona que solicita, que es el cónyuge o la cónyuge supérstite, la persona que está solicitando ejercer el derecho, también debe de acreditar, que está o que estuvo casada con la persona fallecida, con el acta de matrimonio. También tendrá que acreditar que vive en el mismo domicilio, con el comprobante de domicilio actual no mayor a 3 meses. Tendrá que estar debidamente registrada, o sea, su RFC del SAT, y además tendrá que aportar un contrato bancario para que se le pueda depositar la pensión. Hasta ahí todo está muy sencillo. El problema radica que en el acta de matrimonio no aparecen los nombres ni de él ni de ella conforme están en sus actas de nacimiento. En un video anterior yo mencionaba la importancia de no ir directamente a llevar a cabo el trámite no es un trámite precisamente, es un juicio de identidad que se tramita ante el juez de lo familiar generalmente, o ante un juez de lo civil en caso de que no exista un juez de lo familiar en tu localidad. En ese video yo estoy tratando ese tema porque anteriormente, cuando existían esas diferencias en las actas, se podía suplir con un acta de declaraciones tramitada ante notario público. Esto es, que por medio de cierta documentación y testigos ante notario público se podía solucionar ese problema. Presentando esa acta de declaraciones en la institución, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, se podía dar por aclarada que esa acta de matrimonio contiene los nombres de la misma persona que está asentada en el acta de nacimiento. Sin embargo, las políticas han cambiado, ya no es así. Ahora lo que se tiene que hacer es llevar a cabo un trámite administrativo ante la oficina del registro civil que corresponda para la aclaración o corrección del acta. Esto se tiene que hacer conjuntando una serie de documentos
que van a conformar lo que le llaman en el registro civil el expediente de vida. ¿Qué son estos documentos? Puede ser la fe de bautismo, credenciales escolares, calificaciones, certificados, diplomas, todos aquellos documentos que haya recibido la persona a lo largo de su vida donde venga su nombre completo y correcto. Estos documentos los tendrá que verificar el registro civil y una vez que los haya aceptado, emitirá una resolución en la cual dirá si es procedente la aclaración o no. Si no es procedente, entonces sí tendrán que efectuar o enderezar el juicio de identidad. Ok, esto es por últimas políticas que se han adoptado. Antes se podía, ya no. Sin embargo, donde también se van a presentar problemas o se van a encontrar una traba muy grande es al momento de tramitar la ayuda de gastos de marcha o ayuda de gastos de funeral. ¿Qué sucede? Generalmente, en México tenemos una tradición que viene desde la época colonial, donde pues, muchas personas, por motivos de evangelización, por cambio de religión, se les puso el nombre de José o María. Entonces, muchas personas tienen ese nombre José o María con otros nombres y sus apellidos. Muchas veces la gente omitió decir que se llamaba de una forma o de otra al momento que se dio de alta en algún trabajo, porque esto sucede en los trabajos, ¿sí? Y resulta ser que cuando se retiraron o se pensionaron, les otorgaron una resolución o concesión de pensión donde vienen los nombres, pero no son los nombres completos y correctos. Falta ese famoso José o esa famosa María. Ajá. Aquí el instituto le va a mencionar a la persona que está tratando de tramitar la ayuda de gastos de funeral que no necesariamente tiene que ser el cónyuge, la cónyuge supérstite, puede ser uno de los hijos o un familiar. Le va a mencionar, ¿sabes qué? No te puedo iniciar el trámite de ayuda de gastos de funeral porque te faltan dos documentos. Uno, te falta la resolución de pensión y por otro lado, el acta de matrimonio que me estás presentando viene con los nombres incorrectos. Bueno, lo del acta ya vimos cómo lo podemos solventar, pero ¿cómo le hacemos para resolver el tema de la resolución de pensión? Si una persona se pensionó en el año de 1992, es casi un hecho que el cónyuge o la cónyuge supérstite buscarán los archivos y no va a encontrar ese documento. ¿Cómo le podemos hacer? Aquí viene el tip. Tienen que entrar a la página, a una página que se llama Plataforma Nacional de Transparencia, donde le van a solicitar al Seguro Social que les emita una copia certificada de esta resolución de pensión. Esa resolución de pensión no se las pueden negar, es un derecho, y dentro de un término a lo mejor de 20 a 30 días naturales se las estarán otorgando. Pero, oh, sorpresa, esa resolución de pensión viene con un nombre incompleto. De nueva cuenta, en la ventanilla donde se tramitan los gastos de marcha o de funeral, se van a topar con esa traba. ¿Sabes qué? Ok, esta es la resolución o concesión de pensión, pero no viene el nombre correcto y completo como en el INE y en el acta de nacimiento. Entonces, por lo tanto, no le puedo dar adelante al trámite. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pongan mucha atención. Aquí lo que hay que hacer es acudir o recurrir a un notario público para llevar a cabo un trámite notarial que se denomina información testimonial. La información testimonial efectivamente dará fe con unos testigos, desde luego, que no sean familiares,
de que la persona fallecida, que corresponde a los nombres de una forma en su INE y en su acta de nacimiento, es la misma a la cual le otorgaron la resolución o concesión de pensión. Y ese documento sí te lo van a hacer valer en esta oficina donde se tramita la ayuda de gastos de funeral. Una vez que hiciste esto, todo va a pasar como cuchillo caliente en mantequilla, porque te van a recibir todos los documentos y tendrás que esperar de 4 a 6 meses para que tú, como la persona que pagaste esos gastos de funeral, recibas esos gastos por parte del Seguro Social. Eso es todo. Y ya en relación al trámite de la pensión como tal o transmisión de pensión de viudez, ahí sí es muy importante que hayas llevado a cabo el trámite administrativo de la aclaración de tus actas, ya sea de nacimiento o de matrimonio o de defunción. Espero que te haya quedado claro. Si tienes dudas, por favor ponlas en los comentarios. Sabes que estamos para servirte y quiero que quedes pendiente para nuestro nuevo material, que seguramente también será de tu interés. Muchas gracias y seguimos adelante.